Gracias, Renato. Gracias, Rodolfo, por la apertura. Bienvenidos, bienvenidos, queridos alumni y visitantes, amigos. Muy bienvenidos. Este es un día de fiesta para nosotros todos los años. Lo esperamos y lo organizamos con mucho tiempo, con mucho trabajo, con la ayuda de un enorme equipo que ya va a ir apareciendo y al que vamos a agradecer muchas veces, pero este año, que sin duda va a ser un año inolvidable por todas las cosas que están pasando, algunas dolorosas recientes, otras que nos muestran esta necesidad de encuentro que recién tanto Renato como Rodolfo volvían a señalar. Un país, un propósito. Busquemos los diálogos necesarios. Intentemos hacer sonreír a más gente, como decía este que se acaba de ir. Vamos a tener una mañana alrededor de esto. El diseño que hemos hecho con el board y con todos los colaboradores de este grupo de alumni va a buscar, vamos a empezar hablando de acuerdos posibles. Vamos a hablar de, ¿es posible tener acuerdos? Es muy necesario, es posible. Vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre banca ética, vamos a mirar algunos sectores en particular. ¿Qué es banca ética? Vamos a hablar de empresas de triple impacto. ¿Qué más podemos hacer los empresarios en toda la actividad que desarrollamos y a tanta gente que alcanzamos? ¿Cuáles son los impactos? Y hay planes de poder sistematizar impactos adicionales. Vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar también de esos emergentes que de pronto, sorprendentemente, salen de nuestro país y también nos alegra. Unicornios que aparecen y casi es de récord. Vamos a hablar también con unicornios. Y vamos a hablar de diálogo, vamos a cerrar hablando de diálogo, pero diálogo entre dos generaciones, mirando hacia el futuro. Esto es el contenido de nuestro summit. Esta es la mañana que hemos diseñado para pasar juntos y espero que la disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros organizándola. Sin más, les voy a presentar al primer panel. El primer panel son los acuerdos posibles. Lo va a abrir Juan Liach, nuestro querido profesor y muy conocido por su carrera, por toda su contribución y su desarrollo. Nos va a poner un marco. Y después Silvia Neistat, la muy conocida Silvia Neistat, la periodista, va a coordinar el panel a continuación con empresarios, Roberto Murchison, sindicalista, Gerardo Martínez, nada menos, y Rodrigo Sarrázaga, analista muy reconocido y de una obra muy interesante. Los dejo para empezar estas reflexiones y esta mañana que espero sea también inolvidable en este año tan especial. Lo veo en un rato y ahora quiero escucharlos. Juan, por favor, tus reflexiones. Gracias, Guillermo. Bueno, yo voy a dividirme mi participación en tres partes. Primero les voy a contar un proyecto que estamos realizando en el IAE, en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que se llama Productividad Inclusiva. ¿Por qué es relevante para esta cuestión, para lo que estaba planteando Guillermo acerca del diálogo y eventuales acuerdos? Pues yo creo que los dos componentes esenciales para que los acuerdos nos lleven a un país más justo y en crecimiento son la productividad y la inclusión. Este no es un matrimonio bien avenido, es difícil, como todos los matrimonios, by the way,
combinar la productividad con la inclusión. A veces se ha intentado aumentar la productividad no incluyendo o aún excluyendo, y eso evidentemente socialmente no es aceptable y políticamente tampoco. Y muchas otras veces se ha intentado incluir descuidando la productividad. Sin productividad, la inclusión a mediano plazo no puede financiarse. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de construir un modelo de productividad inclusiva. Esto se basa en un tríptico que es fácil de recordar. Por un lado, inversión en capital humano en primer lugar y en capital físico. ¿Para qué? Para crear empleos formales, eso en segundo lugar. ¿Y para qué crear empleos formales? Bueno, esto es bastante obvio, para ir disminuyendo y a largo plazo erradicando las pobrezas y las desigualdades que nos caracterizan. Este tema nos está ocupando, es un proyecto permanente, colaboran bastantes personas del IAE, están todos invitados, y esto no es una formalidad. ¿Por qué les digo que están todos invitados? Porque hemos descubierto, quizás la pólvora, pero hay muchos trabajos de investigación que subrayan que para lograr la productividad inclusiva es decisivo el rol de las prácticas del management o de la gestión. O sea, esto es crucial y entonces, o sea, la actitud de los empresarios no debe ser en este tema, que es un tema aparentemente exógeno, no debe ser la actitud de esperar que lo haga todo el gobierno. Se puede hacer mucho desde las empresas. La calidad de las prácticas de management o de gestión, como prefieran, es decisiva para que un país progrese en un marco de productividad inclusiva. Y por eso hicimos una encuesta a ustedes, muchos de ustedes que están aquí presentes, aunque no los veo, supongo que están, hicimos una encuesta que tuvo muchas respuestas, tuvo 571 respuestas, no es una muestra representativa, pero sí relevante. Pensamos seguir haciendo este tipo de encuestas, donde 85% de los que contestaron cree que es posible aumentar la productividad por hombre ocupado sin reducir el empleo o aún aumentando el empleo. Esto es muy promisorio y es una gran tarea que le cargo a las espaldas de las empresas también. 60% de ellos cree que es posible la productividad inclusiva en la Argentina, aún con insuficiente apoyo oficial, o sea, con cierta independencia del apoyo oficial. Y 32% de los que contestaron, que son algo así como 160 o 170 representantes de empresas, dijeron que están encarando en los últimos años proyectos de productividad inclusiva. O sea, yo creo que esta encuesta es muy alentadora por varias razones. Primero, porque hemos contado con la participación de ustedes. Muchos de ustedes no son simplemente actores pasivos, sino actores que tienen un rol en este proceso, no solamente por haber contestado la encuesta, sino mucho más importante porque habrá o no habrá productividad inclusiva con dos condiciones. Primero, cumplir con el trípode, insisto, inversión en capital humano y capital físico para crear empleos formales y que ese sea el principal vehículo de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Y en segundo lugar, porque, bueno, el rol, lo repito una vez más, el rol de las empresas en esto es crucial. No es sentarse y a esperar que lo haga otro. Ustedes tienen, y lo están haciendo, muchos de ustedes,
un rol fundamental en la productividad inclusiva. ¿Y qué tiene que ver esto con los acuerdos? No importa que sea el proyecto del IAE o cualquier otro similar, siempre y cuando reúna los dos aspectos de productividad y de inclusión, que no es fácil, se dice fácil, pero es muy difícil de realizar. Porque cualquier proyecto de esta naturaleza dura más de un periodo de gobierno. Según la Constitución argentina, los gobiernos duran 4 años, el Poder Ejecutivo Nacional, y puede ser reelecto, o sea, máximo 8 años. Y estos proyectos que estamos hablando, de generar en la Argentina una cultura y una práctica de productividad y de inclusión, lleva más que 4 años y aún que 8 años, o sea, es un proyecto de mediano y largo plazo, y por eso, sin acuerdos, va a ser mucho más difícil. Yo diría casi imposible, porque por lo tanto va a ser menos creíble. Si viene un gobierno que está respaldado por acuerdos básicos, no es que haga falta coincidir en todos los temas, 3 o 4 cosas fundamentales. Es importante destacar también que, si bien hoy el horizonte aparece ocupado por cuestiones de inflación, tipo de cambio, acuerdo con el Fondo Monetario, déficit fiscal, etcétera, eso es lo que los economistas llamamos macroeconomía de corto plazo. Pero una macroeconomía de corto plazo no es fácil de arreglar si no hay un rumbo claro. Y entonces nosotros creemos que la productividad inclusiva o cualquier otra propuesta que incluya a la productividad y a la inclusión tiene más chances de ayudar también a encontrar lo que nos resulta tan difícil, que es un arreglo de la macroeconomía de corto plazo. Esta tarea no es difícil, es extremadamente difícil. O sea, lejos está de ser fácil, y la experiencia argentina creo que nos lo muestra muy claramente. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a esta realidad? Por lo pronto, estudiar en detalle casos de países muy grietosos como el nuestro, permítaseme esta expresión, con mucha grieta, y sin embargo, a la larga o a la corta lo alcanzaron. Menciono 2 casos solamente. España, que tuvo una guerra civil con alrededor de 1 millón de muertos, y después una dictadura militar que duró varias décadas y finalmente pudo lograr el acuerdo. Y Sudáfrica, que tenía un problema aún peor, que era la segregación racial, que parecía que nunca se iba a resolver, y sin embargo finalmente se ha resuelto. Entonces, yo creo que es muy importante estudiar estos casos y tener un buen libreto. Un buen libreto que no tiene que ser un diccionario de 200 páginas, tiene que ser algo sintético, corto y claro para que todo el mundo lo entienda. Así que manos a la obra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Realmente extraordinario lo que nos has planteado como un verdadero desafío, y tenemos un panel extraordinario con Roberto Murchison, empresario, un líder en logística del grupo de logística que lleva precisamente su apellido, con Gerardo Martínez, que no solo es el titular de un gremio tan característico como la construcción, que es madre de una serie de industrias, sino que además tiene una experiencia internacional extraordinaria por ser miembro del directorio de la Organización Internacional del Trabajo, y con Rodrigo de Sarazaga,
que, bueno, no es, realmente su trabajo es verdaderamente extraordinario. Lo más reciente que conocemos de él, además de sus libros como El Conurbano Infinito, que siempre intento recomendar, es Seamos Uno, una iniciativa extraordinaria en la pandemia que ha dado una respuesta rápida, solidaria y extraordinaria, y una muestra de que se pueden hacer cosas desde el sector privado extraordinarias en la Argentina. Bueno, Juan, nos has dejado un desafío para este panel y yo quisiera preguntarle tanto a Roberto como a Gerardo Martínez si es posible esta especie de productividad inclusiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que poner cada uno en este desafío que vos estás planteando? Gerardo, te escuchamos. Sí, gracias Silvia. Bueno, un saludo a todos, buenos días, a todos los que nos están escuchando y viendo también. Muchas gracias por la invitación. La verdad que Juan siempre tiene propuestas que nos hacen pensar y promueven por lo menos la posibilidad de generar algún tipo de innovación en el debate literario, pero también dentro de lo que significa el desarrollo que tenemos que plantearnos como para salir de la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta los resultados que genera este proceso. No es fácil hablar cuando tenemos un nivel de pobreza tan grande y tenemos un nivel de desocupación impresionante y tenemos un país muy rico. El problema me parece a mí que no es tanto económico, el problema es político, ¿no? Yo, igual que su santidad, en estos momentos de pandemia mundial, rescato que la política, como eje central de la definición y la expresión de la sociedad, del hombre organizado, del hombre protagonista, tiene que cumplir un rol fundamental para que los resultados que se están dando, no solamente en Argentina, es un problema del mundo, sean diferentes. Es decir, esto yo creo que analizar esta cuestión, como plantea Juan, no lo podemos hacer solamente desde una mirada argentina. Tenemos que hacerlo desde el impacto que genera el proceso de la globalización y cómo nos arrastra ese oleaje y en qué situación. Por un lado, creo que como país debemos saber cómo nos ubicamos, ¿no? Cómo trazamos una alianza en ese proceso y qué espacio tenemos, porque esta es una cuestión fundamental. Siempre el mundo se manejó por los grandes y sabemos quiénes son, los poderosos, esto es así, ¿no? Cuando uno habla del G2, G7, G20, bueno, estamos hablando, digamos, de organismos multilaterales de peso. G20, Argentina está en el G20 como titular por esas cosas de la casualidad, en aquella época que estaba el presidente Menem y que tenía un cierto favoritismo con las recetas monetarias que se establecían en aquel momento y por eso lo premiaron ingresando como titular del G20. Somos el único país en vía de desarrollo que está como titular dentro del G20. Pero vuelvo a lo mío, es que tenemos un proceso de globalización sin rostro social, con una política de descarte, sin rostro humano, donde los resultados concretos desde el 89 a la fecha fue incrementar la pobreza, la desocupación y el hambre. Y la desigualdad, por supuesto, es el resultado. Ahora, en esa situación nos encontramos nosotros en nuestro continente. La CEPAL dice, en América Latina es la cultura del privilegio, y la verdad que por el nivel de desigualdad. Y no se justifica, no somos, con mucho respeto digo, no somos otros continentes donde no tienen tanta riqueza en sus suelos y en su naturaleza. Nosotros como América Latina tenemos todo lo contrario. Tenemos riqueza, pero tenemos falta de política y falta de buena administración. Y tenemos ese nivel de desigualdad. Por lo tanto, me parece que el planteo que lleva adelante Juan es innovador, por lo menos nos ubica en un razonamiento donde nosotros podamos tener una lógica en la relación bilateral con el sector empresarial, pero no digamos, no descuido el papel protagónico que juega el Estado como actor político, porque si no, de lo contrario, por más iniciativa que tengamos los actores sociales,
Si el Estado no tiene una visión estratégica, un diseño de desarrollo industrial, de desarrollo productivo, y si no tiene un análisis, digamos, de la geopolítica productiva, indudablemente no tenemos destino. Por lo tanto, yo lo que digo es que hay una predisposición, me imagino, del sector empresarial y de los trabajadores a través de la vía del diálogo, concertar las herramientas necesarias para provocar la innovación que, por ejemplo, plantea Juan en una definición filosófica de la inclusión. Esto para mí es fundamental. Ahora, si no hay mesa de concertación, ¿no es cierto?, no tenemos destino, porque si no, caemos en el masomenismo. Es decir, Argentina tiene buenas ideas, pero todo lo hacemos más o menos. Entonces, esas buenas ideas, que fueron lindas herramientas, fueron transitorias, no tuvieron una mirada a mediano y largo plazo. Y esto creo que es el gran desafío, por lo menos el gran interrogante, y es un poco el análisis que nosotros hacemos desde los trabajadores. Gracias, Gerardo. ¿Vos coincidís, Roberto? Es decir, en el rol protagónico que debe tener el Estado, como nos plantea Gerardo. ¿Y cuál es tu experiencia como empresario? Porque estás en un sector difícil. ¿Cómo es tu experiencia de negociación con los gremios? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por la invitación a participar. Y sí, en términos generales, o sea, yo creo en una... En realidad, creo que se tiene que dar en dos dimensiones, ¿no? Creo que una mesa de acuerdo claramente tiene que ser dirigida por un gobierno nacional, digamos, porque me parece que es a quien ha votado la ciudadanía para coordinar los distintos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Creo que también para que esa mesa sea funcional y funcione, digamos, se tienen que generar ciertas condiciones, ¿no? Tiene que haber vínculos de confianza, tiene que haber objetivos comunes, digamos. Entonces, creo que tiene que haber muchos diálogos que no necesariamente se tienen que dar en esa mesa. En ese sentido, yo creo que la Argentina está teniendo esos diálogos. Más temprano del año vimos el acuerdo que hizo la UIA con la CGT para administrar la pandemia, digamos. Hay diálogos con los movimientos sociales, entre empresariado y los movimientos sociales, ver cómo nos podemos complementar. Entonces yo creo que todos esos diálogos que no siempre son públicos, digamos, creo que fortalecen los lazos de confianza que luego podrán ser capitalizados en una mesa, como dice Gerardo. Así. Y Rodrigo, con tu experiencia, ¿qué nos podés decir? Vos sos uno de los que conoce el conurbano como pocos. Gracias, Silvia. Gracias, Juan. A mí me parece que muchas veces cuando se plantea esto de los acuerdos básicos, consensos, no tenemos en cuenta dos características que hacen que tanto lo que decía Juan como lo que decía Gerardo y Roberto sean fundamentales. Y son dos características de la Argentina. Primero, es un país presidencialista. Y segundo, la grieta no es de la sociedad. La grieta no es solo de la sociedad. A veces planteamos como si la grieta fuera una grieta de la dirigencia y la sociedad fuera ajena. La grieta es de toda la sociedad por los motivos que decía recién Gerardo. Hay procesos de globalización, procesos mundiales que hacen que la grieta sea no solo de la dirigencia, sino de toda la sociedad. Y me detengo un minuto en esa grieta, porque el presidencialismo no se discute. Me mencionabas recién, Silvia, lo del conurbano. Como ustedes saben, el conurbano concentra la mayor cantidad de pobres del país, casi el 40% de los pobres del país. Hay un dato que me llama la atención de la última década. El crecimiento del conurbano, con crecimiento urbanístico, el 80% es residencial. De lo que se construyó, el 80% es para viviendas. El resto es industria, Estado. Pero de ese 80% que es residencial, el 75% fue en villas y countries. Y me parece que eso es una cifra que ilustra que la grieta no es solo de la dirigencia, sino de toda la sociedad. Me parece que ilustra esta suerte de Big Bang social en el que vivimos en mundos que se alejan cada vez más, que se tocan cada vez menos, que se desconocen cada vez más,
y desarrollan hasta códigos, lenguajes distintos. Me parece que uno de los problemas de este proceso de Big Bang social en que los mundos se separan es que desaparece lo común, desaparece lo público, lo que compartimos. Todos los que estamos acá, por la edad que tenemos, seguramente jugamos en una plaza. Yo jugaba en una plaza al fútbol, y ahí nos mezclábamos, jugábamos, como diría Serrat, la zorra rica y la zorra pobre en el mismo lugar. Probablemente los hijos de los que nos están escuchando, los hijos y las hijas de los que nos están escuchando, ya no juegan en una plaza. Justamente por esto, porque son de la villa o porque son del country. Y estos mundos que se tienden a desconocer, tienden a confirmar obviamente sus prejuicios y a culpar al otro de los fracasos colectivos. Como se advierte en esa antinomia, que muchas veces comentamos con Roberto, hasta casi en broma, de garca y choriplanero, ¿no? Son la expresión, la síntesis de culpar al otro ante nuestro fracaso colectivo. Y entonces así la posición política parece muchas veces definida por al que culpo, al que odio. En este escenario, lo que se plantea como consenso suele ser que la desaparición del otro. Porque el otro es el que odia, no yo. El que odia, el otro es el que odia. Y entonces la única solución posible, el único consenso posible, es que el otro desaparezca. Claro, como ese otro es un tercio del país, esa solución es poco viable, porque obviamente hay un tercio que se niega a desaparecer. Mencionabas recién, Silvia, nuestro trabajo desde el CIAS creando puentes. Justamente una de las misiones del CIAS, de los jesuitas, es tender puentes. Bueno, lo que me han enseñado mis fracasos casi, que son más comunes que los escasos éxitos y parciales que vamos teniendo, es que estas dos características, el presidencialismo y la grieta, hace que haya dos cosas que sean fundamentales. Una es la que decía recién Gerardo. Cualquier acuerdo debe estar ordenado a un norte hacia el que necesariamente debe conducir el que es elegido como presidente, con lo que coincidía Roberto. Es un país presidencialista, elegimos el presidente, pone un norte, se conduce hacia ahí. Sin ese norte, sin esa conducción estratégica, me parece que es difícil alcanzar un acuerdo o los acuerdos quedan simplemente en papel. Ahora, esto no exime, me parece, este necesario mapa y esta necesaria conducción, no exime a los otros actores, no nos exime a los otros actores del esfuerzo por conocer y reconocer al otro. Y esto me parece que no es simplemente la ingenuidad, bueno, del humanismo cristiano. No, me parece que reconocer al otro y sus intereses permite superar prejuicios, permite reconocer muchas veces, y acá han participado Gerardo en diálogo con empresarios, Roberto en diálogo con movimientos sociales, y muchas veces de ese encuentro, de esa confianza de la que hablaba Roberto recién, uno descubre que lo que uno pensaba que era un hecho fáctico, lo que era ciencia, era un prejuicio. Y uno descubre también lo genuino que hay en el discurso del otro. Y eso permite encastrar. Entonces me parece que hacia lo que se llama un acuerdo, que yo en realidad prefiero llamarlo una coalición de intereses virtuosas, es decir, ese encastre me parece que necesita tanto de ese enfoque que va de arriba hacia abajo, que es decir, necesitamos una ruta y una conducción, como los actores tienen que hacer el esfuerzo por reconocer los intereses de los otros y la legitimidad que pueda haber en esos intereses. Ajá, perfecto. ¿Vos puedo Voy a decir algo buscar... ahí, Silvia? Sí, claro, por supuesto. Sí, adelante. Por la duda no le voy a preguntar a Rodrigo, pero sospecho que me va a poner del lado de los garcas, no de los choripaneros. Y quisiera decir algo, ¿no? No Porque, sé, Claro, Roberto, sí. Roberto, te interrumpo. Te veo atrás que tenés una caja de Seamos Uno. Roberto también fue de los que lideró Seamos Uno. Así que te pongo del lado de los choriplaneros porque estuviste repartiendo comida. Bueno, Muy pero bien. lo que sí quisiera decir es que yo lo que sí, por eso soy optimista de que yo no sé si es un acuerdo en el sentido de que se va a firmar un documento en donde todos nos vamos a morir con tal de honrar ese documento, pero sí creo que hay, yo por lo menos percibo en el ámbito empresario, digamos, una agenda urgente que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con, y de hecho
ya que nombraste Seamos Uno, creo que Seamos Uno fue como una reacción natural, digamos, hacia eso, y que tiene que ver con cómo desde el empresariado nosotros podemos ser parte de la solución para ese tema, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, uno de los temas que tiene que tener esa mesa es un objetivo común, y yo creo que en ese sentido lo hay. En eso discrepo un poco, si bien entiendo a lo que apunta, y no es que discrepo, pero no sé si hay, por lo menos en el lado empresarial, una visión de que la solución es que desaparezca el 30% de la sociedad, ¿no? En general no percibo eso, percibo una asunción de que es un problema y hay que resolverlo, ¿no? Y no hay que erradicarlo, digamos, ¿no? Y por supuesto entiendo que el gremialismo siempre ha tenido la misma visión también, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una agenda común y me parece que es algo sobre lo cual, por lo menos a mí me da optimismo, y veo que han habido diálogos de mucha calidad en ese sentido. Entonces, en ese sentido soy optimista. No sé si creo en un acuerdo de que vamos a firmar un documento, porque en la Argentina hemos borrado con el codo demasiadas veces cosas que hemos escrito con la mano. Creo que tiene que ser un acuerdo en donde haya un consenso tan profundo que todos los dirigentes, estemos o no sentados en la mesa, digamos, tenemos que ir por eso y apoyarlos en las buenas y en las malas. Sí, Sí, Gerardo, sí, por favor. Sí. Yo creo que en el análisis que tenemos que hacer toda la dirigencia, y remarco que coincido en la visión que expresó Rodrigo y en el análisis de Roberto, pero digamos como dirigente social, como representante de la demanda, o uno de los representantes de la demanda, lo que digo es lo siguiente: en el trazado de la historia de la Argentina, uno se olvida de que en el año 84, Raúl Alfonsín, presidente, fue un debate político, social, con las 800.000 cajas de pan, el Plan Alimentario Nacional. Hoy son 11 millones de argentinos y argentinas que están expuestos a vivir en la pobreza, en los sectores vulnerables, como se dice, no tienen trabajo, están expuestos a la informalidad, están expuestos a la desocupación. Por lo tanto, no hay mucho margen. No es una cuestión de visión política partidaria, me parece. Acá hay una cuestión de analizar objetivamente cómo asumimos una responsabilidad. La dirigencia actual, no sé si es buena o es brillante, pero somos lo que somos y tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Por lo tanto, la política, vuelvo a reiterar, juega un papel preponderante, porque la política se define organizativamente en una sociedad democrática a partir de la responsabilidad del que gobierna, del Estado. Y si tenemos un gobierno, y lo digo, yo soy peronista y comparto y he votado a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, a la coalición gobernante, pero digo, y soy consciente que si el que gobierna se cree que tiene capacidad para resolver estos problemas en la soledad, con una actitud egoísta, la verdad es que estamos equivocados. Estamos equivocados. Por lo tanto, acá se necesita una referencia de la política con representación parlamentaria, por decir, digamos, una referencia representativa, que para determinar política de Estado. Y ahí también debemos estar los actores sociales. Tienen que estar los empresarios y deben estar los trabajadores. Y tiene que estar el sistema financiero argentino también. Y tienen que estar los académicos. Y me dirán, bueno, pero esto se termina en una asamblea. Bueno, por ahí se empieza. Esa es la representación institucional que tiene la Argentina. Y tenemos que promover esa mesa para recrear la cultura, el reentrenamiento del diálogo, del Consejo Económico Social. Es fácil decirlo. Ahora, ¿es una foto? No es una foto. No alcanza una foto, porque muy bien dijo Roberto, muchas veces se intentó de hacerlo, pero se hacía con una actitud discrecional, temporaria, electoralista. Eso no alcanza, no sirve. Estamos hablando de que la Argentina está cerca del abismo. ¿Cuántos más pobres necesitamos para reaccionar? ¿Cuánta más desocupación? Esta es una cuestión muy concreta. El nivel de inflación que tenemos en Argentina es el impuesto a la pobreza. Es decir, yo que represento la demanda, o tengo que ser la voz de la demanda, me preocupa si el sector empresarial no tiene una convocatoria permanente vinculada a lo que significa la cultura del trabajo y donde los trabajadores seamos parte de ese debate. Me preocupa,
¿Qué tenemos que estar sujetos a la actitud discrecional voluntaria de un ministro? Que a lo mejor se le ocurre una idea, y si no se le ocurre la idea, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que quedar ahí con los brazos cruzados esperando de que alguien reaccione? ¿Podemos esperar 4 años más para recién tener una alternativa? No, la alternativa es hoy. El problema es hoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver con las medidas, con las herramientas, con el sinceramiento, con la visión estratégica de lo que significa hoy este proceso que se da en el mundo. Nosotros no podemos analizar desde la Argentina, no somos la burbuja, no somos una isla. Somos parte de las cosas que suceden en el mundo, en un continente en vía de desarrollo y con situaciones de la relación bilateral con otros países de la región que no están bien. Bueno, sobre todo eso tenemos que hacer un combo y a partir de ahí encontrar una resultante. Ahora esa resultante tendrá que estar pensada en el mediano y largo plazo. Si creemos que la pobreza, la desocupación, la informalidad, ¿no?, la vamos a resolver en 2 años, estamos equivocados. Como mínimo necesitamos política de desarrollo sustentable por 10 años. Por lo tanto, tenemos que hablar de política de Estado, no solamente la política que se puedan determinar en esta administración política que gobierna. No, tenemos que pensar más allá de eso. Por eso necesitamos, digamos, una mesa que sea sólida, pero que cuente con la voluntad de los actores, de los originantes, de lo que somos la sociedad, de decir, desde esta mesa nadie se retira, porque todos estamos acostumbrados a ir en mesas donde vamos a escuchar lo que ya a nosotros nos gusta escuchar. Y acá tenemos que escuchar de todo, y habrá cosas que son bizarras y habrá cosas que son muy interesantes. La cuestión es que nos tenemos que escuchar y a partir de ahí generan un productivo, y el productivo tiene que estar relacionado con 3 temas, con 3 flagelos que tienen que ver con la pobreza, la desocupación y el hambre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Importantísimo lo que acabas de decir. Yo quisiera preguntarle a Juan Yach, ¿por dónde empezó Sudáfrica o España en esa mesa, donde me imagino que, como dice Gerardo, no se levantó nadie? Es muy difícil, cada caso es un caso distinto. Cuando estuvimos en Finlandia con la Red de Acción Política, Roberto estuvo también, les preguntamos cómo lograron una política educativa que lleva 40 años. Fue muy práctico el consejo. Nos encerramos todos en un hotel y tiramos la llave. Nadie podía salir si no era con un acuerdo. O sea, es muy pragmático. Yo creo que en gran medida depende, Silvia y todos, de que haya, primero, una clara voluntad. Segundo, sacarse algunos prejuicios que uno siempre tiene respecto del otro. Y de cuestiones muy ideológicas que por ahí son del siglo pasado. Hay que mirar la posmodernidad, la globalización que aquí se mencionó correctamente y ubicarse en este mundo. Recetas no hay, no te puedo dar. Está bien. Ahora quisiera ir a Rodrigo un minuto, porque Rodrigo, vos has sido un testigo privilegiado de diálogos difíciles. Estuviste ahí, en el diálogo, por ejemplo, entre AEA, la Asociación Empresaria Argentina, y el ministro de Economía. ¿Qué viste? ¿Nos podés contar? No. No vale. Pero sí me parece que hay tanto de ese diálogo como el que contaba recién Roberto, de empresarios con movimientos sociales, o el que conoce bien Gerardo de sindicalismo con empresarios, que hay algo fundamental, y lo hacía referencia recién Juan. Voy a cometer una infidencia y le voy a ceder la palabra a Roberto. Roberto, vos, de encontrarte con los movimientos sociales, de venir a raíz de Seamos Uno a la Villa, cambiaste muchos prejuicios y descubriste que cosas que vos pensabas que eran hechos fácticos, en realidad respondían a una visión que tenías desde tu lugar, ¿no es cierto? Entonces me parece que, y lo que hacía referencia yo, Roberto, a que hay una parte de la sociedad que cree que son choriplaneros, no me refería a los empresarios. Hay una encuesta de Voices donde es una encuesta de más de 1000 casos,
y casi la mitad responde que los pobres quieren tener más hijos porque no quieren trabajar y quieren cobrar planes. Entonces no es una visión del empresariado, es una visión de una parte de la sociedad, algunos empresarios y otros no. Pero me parece que esto que menciona Juan, de la superación de los prejuicios, de descubrir que hay cosas que son ideológicas, encima ideológicas pasadas de moda, solo se supera en el encuentro con el otro, cuando decimos, bueno, tiene todo esto que no me gusta, pero acá hay algo que es legítimo, que es bueno y que hay que articular en un proyecto nacional, que no se los puede dejar afuera, a eso me refería. Y le cedo la palabra, si te parece, Silvia, a Roberto. Pero claro que Es sí, importante ese testimonio, ¿no? Sí, bueno, a ver, en la conversación con los movimientos sociales, a mí lo que me sorprendió es que teníamos una misma visión sobre temas que yo hubiese pensado que teníamos visiones contrapuestas, ¿no? O sea, yo escuché frases como, por ejemplo, que el subsidio sin contraprestación estructuraliza la pobreza. Y yo la verdad que es algo que podría haber venido de un empresario ese comentario, ¿no? Otro comentario que escuché también es que la falta de institucionalidad, o cuando la Argentina se desmorona institucionalmente, los primeros que se embroman son los asociados a los movimientos sociales. Y estoy de acuerdo también, ¿no? También Gerardo mencionó, y ellos también hablan de eso, del impacto que la inflación tiene sobre esos impuestos a la pobreza, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de temas que creo que hay mucho más acuerdos. Yo he encontrado en esta pandemia mucho más acuerdos que desacuerdos, también con el sindicalismo y tener que trabajar junto con los sindicatos en servicios esenciales, donde todo el mundo tenía mucho miedo por la pandemia y demás, y creo que han habido reacciones muy maduras. Entonces, en ese sentido, creo que sí, comparto lo que dice Rodrigo. Creo que hay un montón de temas, ojo, creo que hay un montón de temas que esa mesa va a tener que resolver, que no son un picnic, ¿no? O sea, por nombrar algunos, tenemos todo el tema previsional, la Argentina tiene un sistema quebrado, es un problema del mundo, ¿no? Juan nos puede atestiguar esto, que en toda parte del mundo es un problema, lo vamos a tener que resolver. Tenemos el tema tributario, ahora está de moda, además va a ser parte de la agenda política del año que viene, me parece que hay una intención de hacer un cambio del sistema tributario. Ahí tenemos 166 impuestos, tenemos impuestos distorsivos, tenemos impuestos en cadena, como ingresos brutos, tenemos el IVA más grande de la región, tenemos impuestos que se pusieron por única vez y que siguen vigentes, como impuesto al cheque, impuesto a los activos, digamos. Después está todo el tema de la coparticipación, es un tema que tiene implicancias también políticas, me parece que tiene que formar parte de la agenda de esa mesa, un tema complicado, en donde en todos estos temas me parece que están mal los incentivos, ¿no? Si vos te fijas la previsional, no hay un incentivo a aportar, porque vas a recibir dentro de 30 años, depende de quién gobierne. En el tema tributario, muchos de los tributos tienen incentivos contrarios. En el tema coparticipación, en muchas provincias no hay incentivos para generar trabajo, para generar industria, para generar ¿cómo se llama?, desarrollo económico. Y después está el tema laboral, ¿no?, que es un tema que también complicado, pero va a haber que hablarlo. La Argentina en el 2012 no genera empleos formales, ¿no? O sea, los empleos que se generan es en el Estado o como independientes, ¿no? Ahí está el desacople de la economía formal y la economía popular. O sea, cuando la Argentina crezca, no nos equivoquemos, va a crecer la economía formal, la popular no va a crecer, digamos. Entonces, si no acoplamos esas dos economías, el crecimiento tampoco es una solución para mucha gente, ¿no? Entonces, sigue habiendo bastante litigiosidad en el tema laboral, que es un tema para corregir, pero bueno, son algunos temas que no pueden dejar de estar en esa mesa y que no van a ser fáciles de llegar a acuerdo. Me parece que es cuestión de tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son los límites dentro de los cuales se pueden articular estos acuerdos. Seguro que Gerardo va a querer decir algo sobre esto, pero antes le damos un segundito la palabra a Juan. Adelante, Juan. Sí, solamente un minuto. Algo que es obvio, pero que no fue dicho explícitamente, si bien Gerardo, Roberto y Rodrigo lo han mencionado, es para acordar tenemos que ponernos de acuerdo a qué queremos llegar, a qué tipo de sociedad queremos llegar. Y eso es un proceso de sinceramiento
que tienen que hacer todos los actores que participen. O sea, ¿a qué aspiramos? No pensar en copiar a uno o a otro, pero 3 o 4 cosas sustantivas de qué tipo de sociedad queremos llegar me parece que es muy importante. Gracias. Sí, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Silvia. Por supuesto, coincido y no coincido con algunos de los planteos que recién se dijeron, pero no coincido con argumentos, con una realidad, digamos, de que tenemos que tener un sinceramiento y de alguna manera mirar un poco para adentro, ¿no? Yo coincido, por ejemplo, con lo que decía Juan, que tenemos que hablar, digamos, hacia dónde queremos ir. Y creo que si tenemos que hablar de las metas, todos vamos a coincidir. Podrá haber alguna cierta diferencia, metros más, metros menos, no tenemos mucho margen. Es decir, estamos en un proceso muy particular que se da en el mundo y tenemos poco espacio, ¿no? Se da de otra manera hoy, me parece a mí, la dimensión mundial y cómo se reparte esa situación y qué nos toca a nosotros. Las metas creo que vamos a estar de acuerdo. El problema es las brújulas. Podemos tener las metas, estamos en el medio del océano, queremos llegar a la isla, queremos llegar a tierra firme o al continente. ¿Quién no va a estar de acuerdo de eso? Ahora, ¿quién tiene la brújula? ¿No? Y esta es la cuestión. Tenemos que tener la brújula. Para mí la brújula es la mesa. La mesa es una base fundamental. Hoy nos estamos comunicando por medio de ¿qué? De una plataforma. Una plataforma. Hoy la sociedad mundial, la dirigencia política, económica, científica del mundo, ¿por dónde se conecta? Por plataforma. Hay plataforma, es la comunicación. Nos da la oportunidad de la concordancia, la distancia y después el consenso. Bueno, no tenemos plataforma en Argentina. Esta es la cuestión, para hablar en tiempos modernos. ¿No? No tenemos la plataforma. Yo quiero una plataforma. No quiero más discutir y gritar, digamos, en el aire para que me escuchen los míos, y con eso, ¿qué hago? No resuelvo ese problema. Entonces, me parece que acá hay que discutir en serio sobre la base de una plataforma que es una mesa, que tenga solidez, soy de la construcción, que tenga una buena platea, como se dice, una buena zapata, porque estamos en terreno sinuoso, ¿no? Es como si construyéramos en San Juan. En cualquier momento se nos produce un movimiento y se nos cae el edificio. Bueno, por lo tanto, tenemos que tener... La información controla la acción. Y creo que sobre esa base tenemos experiencia y podemos ayudar para que aquellos que tienen la responsabilidad de convocar a esa mesa, a esa plataforma, lo hagan, no lo digan, lo hagan, acompañar las palabras con los hechos. Y esto es lo fundamental, esto es lo fundamental. Que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo. No es de un día para otro, no es una foto, no alcanza la foto. Es necesario que mostremos perseverancia, decisión, objetividad y reglas de juegos claras. ¿Para qué? Para recrear la confianza. ¿Cómo puede ser de que tengamos en Argentina 176.000 millones de dólares depositados aquí en Argentina? Afuera, en cuenta offshore, hay mucho más. Pero acá en Argentina hay 176.000 millones. Muchos están blanqueados, otros están en caja fuerte, otros están en repero o están debajo de la cama. Ahora, ¿cómo hacemos para recrear la confianza a esos ahorristas, grandes ahorristas, pequeños ahorristas, ¿no es cierto?, para que ese dinero que está depositado vaya al circulante productivo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? No alcanza con que el gobierno lo diga, porque hoy no hay confianza en los gobiernos en ese sentido. ¿Por qué? Porque se cambian las reglas de juego cada 4 años o cada 3 años. Por lo tanto, tenemos que tener toda la sociedad, recrear la confianza es fundamental. Si nosotros lográramos que parte, un 10, un 20% de ese dinero que está acá en Argentina vaya al circulante productivo y comenzamos a hablar de desarrollo, comenzamos a hablar de otra manera. Ahora, hablar, razonar o hacer directrices sobre la base de un nivel de pobreza y un nivel de desocupación y de parálisis económica productiva como estamos teniendo en Argentina, la verdad es una cosa rara. Que nosotros giremos sobre eso y nos acostumbremos, eso es raro. Por lo tanto hay que innovar. Nosotros desarrollamos, junto con algunos movimientos sociales, un plan de desarrollo humano integral. Es un plan.
con mucha innovación, con mucho cambio. Es decir, reasignar recursos del Estado que están mal utilizados como para que tengan productivo. Si existen los movimientos sociales, sin desconocer ni descalificar los movimientos sociales, ni la oportunidad y el papel que juegan, es porque el Estado no estuvo presente. ¿Cuánto pobreza venimos trayendo en nuestra región y en Argentina de hace mucho, mucho tiempo? ¿Pero por qué surgieron los movimientos sociales? Preguntémonos, por una ausencia del Estado. Por una ausencia del Estado. Por suerte acá se organizó y se movilizó y tiene un entendimiento razonable. La mayoría de ellos están conducidos por gente y compañeros y dirigentes que piensan como pensamos nosotros, digo yo acá, los trabajadores constructores, donde la mayoría somos peronistas, ¿no es cierto? Y pensamos de la misma manera, vienen de esa matriz, vienen con una formación política de esa característica, de la gestión, de la organización, del papel del Estado, el ejercicio libre, digamos, de las organizaciones, la democracia, bueno, todo eso. Por eso podemos, no es lo de Chile, comparemos con lo de Chile, que tiene un planteo extremo, ¿no es cierto?, fanático, de violencia. No, acá tenemos otra realidad. Entonces, el tema es cómo generamos una trama en ese sentido que sea virtuosa. Con respecto a lo que decía Roberto, a mí me parece bien, tenemos que debatir todo y no hay que tenerle miedo a nada. Ahora, la cuestión es que dentro de los motores de la globalización, la renta empresaria está garantizada. Y el nivel de distribución y de ingreso que necesitamos los trabajadores para tener previsibilidad, no la tenemos. Por esa misma razón, digo lo que vengo diciendo, de que una empresa internacional, americana, australiana, Alemania, si se presenta una licitación, en Argentina se pueden presentar. Y es negocio. Ahora, es negocio para un trabajador alemán venir a trabajar a Argentina y ganar lo que gana Argentina, no es negocio. Hay algo que no está bien. No estamos en la misma dimensión, no tenemos las mismas reglas de juego. La garantía, digamos, de la rentabilidad empresaria forma parte de los motores de la globalización. Las condiciones sociolaborales y de ingresos que necesitamos los trabajadores para acceder a la justicia social no forman parte de esos motores. Por eso el nivel de desigualdad que hay. ¿Cómo puede ser que yo analizo, y hoy se puede hacer eso, analicemos el trazado de las distintas empresas internacionales o nacionales de América Latina o de Argentina? Todas no le dan dividendo negativo, muy pocas. Todas muestran un nivel de crecimiento, a lo mejor no al estilo europeo, no al estilo americano, pero todas crecen. Veamos qué nos pasa a los trabajadores. Hoy el salario... Gerardo, desgraciadamente realmente se nos acabó el tiempo y nos están sacando de la plataforma, como vos decís. Pero lo que acabas de decir realmente es muy importante. Y yo quería pedirle a un sujeto, alguien neutro, a un observador, a Rodrigo, a ver, para que nos haga un cierre de este panel. ¿Vos pensás efectivamente que la renta empresaria está garantizada en la globalización y que la de los trabajadores ha quedado afuera, Rodrigo? Como broche de cierre para este panel. No estoy tan seguro que la renta de nadie, que nada esté garantizado en la Argentina. Sí estoy de acuerdo con Gerardo que son dos dimensiones distintas y que no podemos considerar que sufren las reglas de la misma manera. Estoy de acuerdo con Gerardo que el trabajador es el que más sufre y que debe estar por eso mismo en la prioridad de la agenda. Yo como último mensaje diría, el siglo XX tuvo una gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en el inicio del XXI diría que la tragedia que tenemos es el COVID y que esas tragedias son también una oportunidad, ¿no? Y me parece que hay una oportunidad para la Argentina para decir, estamos en el mismo barco, ¿no? No siempre se sacaron todos los aprendizajes, pero algunos aprendizajes en el nuevo orden mundial después de la Guerra Mundial se sacaron. De hecho, no volvimos a tener una guerra mundial. Bueno, de esta tragedia creo que podemos darnos cuenta que estamos frente al abismo, como decía Gerardo, no hay mucho margen, entonces que tenemos que articular nuestros intereses y nuestras luchas para mantener el barco a flote. Obviamente cada uno tiene su camarote, cuida su camarote, pero no puede hacer lo que quiere en su camarote. Yo no puedo hacer un agujero en mi camarote. A eso no tengo derecho. Bueno, me parece que esto es una oportunidad para que todos los sectores, desde el camarote que estemos, descubramos que estamos en el mismo barco y que la defensa de mi camarote no me da derecho a hacer lo que quiero, mucho menos un agujero en el piso.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente hemos aprendido enormemente esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu coordinación. Gerardo, un placer escucharte. Rodrigo, tus análisis siempre tan acertados, tan puntuales. Roberto, con tu conocimiento y esa calma que transmitís y tu compromiso. Juan, como siempre, tus análisis y tu propuesta. Amigos, ha sido realmente un comienzo interesante.